Esta historia comienza con una crueldad que hiela la sangre. Un hacendado despiadado, dueño de tierras infinitas y de un poder absoluto sobre la vida de los demás, le cortó la lengua a un niño inocente, solo por capricho. Así es, compadre, este hombre se creía dueño de todo, de la tierra, del ganado, de la gente, hasta de la muerte misma. Pero lo que no sabía era que estaba a punto de enfrentarse con quien no debía. Pancho Villa, el general más temido del norte, se enteró de aquella barbarie y decidió actuar. Cuando Villa pone los ojos en un asunto de justicia, ni el mismísimo diablo puede detenerlo. Y hoy, te voy a contar cómo Villa invadió la hacienda de aquel tirano, cómo arrancó de un solo tajo la mano derecha del opresor y dejó un mensaje grabado en la pared con su propia sangre: la justicia llegó por los pobres. Prepárate, porque esta historia está llena de sangre, venganza y justicia. Te aseguro que te pondrá la piel de gallina desde el primer segundo hasta el final. Estás escuchando Legendarios del Norte, compadre. Dime, ¿desde qué ciudad nos escuchas? No olvides darle like al video y quedarte hasta el final, porque esto es solo el principio. Era tiempo de sequía brava en el desierto de Chihuahua, en las tierras de Villa Ahumada. La tierra se agrietaba como boca sedienta y los nopales se marchitaban bajo un sol que no daba tregua. Pero no solo la sequía castigaba a la gente de esas tierras. Lo peor era la crueldad de los hombres, y en ese pedazo de México mandaba un hombre, don Patricio Reyes. Reyes no era un simple hacendado, era un cabrón malo de la gota serena, dueño de tierras que parecían no tener fin, de ganado marcado con hierro y fuego, y rodeado de pistoleros que lo obedecían sin cuestionar. La gente del pueblo murmuraba bajito que tenía pacto con el diablo, porque solo un hombre maldito podía ser así de cruel. Don Patricio no respetaba nada, ni curas, ni beatas, ni niños de pecho. Era de esos hombres que se despertaban pensando a quién podían joder ese día. Quitaba la tierra al pobre, la mujer al vecino y hasta cobraba peaje por pasar frente a su hacienda. Decía que todo era suyo porque Dios se lo había dado, y que los demás solo estaban para obedecer. En el pueblo de San Miguel de los Remedios, el miedo se respiraba en el aire. Las mujeres no salían después de que las campanas daban las 6. Los hombres trabajaban cabizbajos, con los puños apretados, y los niños ni siquiera jugaban en la calle. Cada movimiento podía despertar la ira de don Patricio. Fue entonces, en un atardecer teñido de rojo sangre, cuando llegó al pueblo la noticia que cambiaría todo. Un vaquero viejo, Chuy pequeño, apareció corriendo desde la hacienda, con los ojos desorbitados y la voz temblorosa de rabia contenida. «Gente buena», gritó, deteniéndose frente a la tiendita de don Antonio. «Lo que vi hoy, ni la bestia más feroz hace esto». Don Patricio mandó cortar la lengua del niño Pepito, solo porque recitó unos versos de corrido en su contra. El pueblo quedó paralizado. Comadres se santiguaron 3 veces, los hombres cerraron los puños con rabia contenida, y hasta los perros se quedaron callados, como si entendieran la gravedad de la atrocidad. Pepito tenía apenas 10 años. Hijo de la lavandera, un niño con talento para memorizar y recitar corridos en la plaza. Pero su voz, su inocencia, habían despertado la furia de un tirano que no conocía límites. Y ese acto de crueldad no quedaría sin respuesta, porque alguien más poderoso estaba por entrar en juego: Pancho Villa, el hombre que transformaba la venganza en justicia, y la justicia en lección de vida. Era pura alegría la voz del muchacho, Pepito, cuando cantaba los corridos que contaban las hazañas de los héroes del desierto. Pero aquel día fatal, recitó unos versos que hablaban de los poderosos, de esos que aplastan al pueblo y creen que nada ni nadie puede detenerlos. Don Patricio, que pasaba por la plaza, escuchó cada palabra, agarró al niño del brazo y, según contó Chuy pequeño con la voz quebrada, mandó que 2 pistoleros lo sujetaran. El hacendado sacó una navaja, y fue entonces cuando todo el pueblo comprendió que no había límites para su crueldad. Los vecinos permanecieron en silencio, con la rabia atragantada en la garganta. ¿Qué podían hacer contra un hombre que tenía la ley en la palma de su mano? ¿Qué podían hacer cuando los rurales comían en su mesa y nadie se atrevía a contradecirlo? En ese instante, doña Sebastiana, una mujer mayor conocida por su fe, alzó la voz con un temblor que no podía ocultar. «Pueblo de Dios», dijo, «es hora de pedirle al Padre que mande justicia, porque cuando un hombre no tiene a dónde huir, solo le queda apelar a lo divino o al diablo». Y así, compadre, todo el desierto parecía contener la respiración, como si supiera que algo grande estaba por suceder. La noticia del niño Pepito se propagó rápidamente, más veloz que el viento entre los cañones del desierto, y más certera que cualquier bala.
Llegó a todos los rincones, hasta que alcanzó un oído muy importante, el de Pancho Villa, escondido entre peñascos y mezquites en la Sierra Madre. Cuando escuchó lo que había sucedido, el infierno en la tierra estaba a punto de desatarse. 3 días después, la luna nueva se ocultó detrás de nubes cargadas, como si el cielo mismo no quisiera presenciar tanta maldad. La historia de Pepito se convirtió en terror para todos los rincones del desierto. El nombre del hacendado se decía en susurros, como si pronunciarlo pudiera invocar la misma crueldad. Pepito, el niño de voz dulce que alegraba las plazas con sus corridos, ahora yacía en la cama de su madre, Jurema, sin poder pronunciar palabra alguna. Su lengua había sido arrancada por un hombre que creía poder decidir sobre la voz y la vida de los demás. La madre, con lágrimas y un dolor que desgarraba el alma, no se apartaba de su hijo, buscando consuelo donde no había. «¿Qué mal hiciste, mijito, para merecer tanta maldad?», susurraba Jurema, pasando su mano por la frente febril de Pepito. El niño intentaba hablar, pero solo salían gemidos ahogados, sonidos que rompían el corazón de cualquiera que los escuchara. Sus ojos, antes llenos de vida y brillo, ahora cargaban una tristeza que podía marcar el alma para siempre. En la plaza de San Miguel, los corridos que antes llenaban de alegría los domingos, ahora flotaban en el aire como maldiciones, recordándole al pueblo que la crueldad existía y que había sido testigo de ella. Pero ese mismo corrido, esas mismas palabras que Pepito recitó y que le costaron la lengua, se convertirían en la chispa que encendería la venganza. «Hay hacendado en esta tierra que se cree rey y señor, pero todo poder en la tierra se inclina al poder mayor, que un día viene la cobranza y la justicia tiene su hora». Palabras que se cumplirían más rápido de lo que cualquiera podía imaginar. Esa misma noche, mientras las estrellas parpadeaban sobre los mezquites, llegó a la casa de Jurema una figura conocida por todos en el desierto, Padre Hidalgo, un cura andariego que llevaba noticias y esperanza de pueblo en pueblo. «Hermana», dijo quitándose el sombrero agujereado y santiguándose, «vine a ver cómo está el muchacho y a traer una palabra de esperanza». Jurema levantó los ojos hinchados de tanto llorar, y con desesperación preguntó: «Padre, mi hijo ya no habla, ya no canta. ¿Qué esperanza puede traer usted a una madre que ve a su hijo marchitarse así?». El viejo cura se acercó a la cama, tocó la frente de Pepito y murmuró una oración bajito. Luego se volvió hacia Jurema con una mirada que brillaba con fuerza. «Escucha bien, mujer. La justicia de los hombres puede tardar, pero la justicia del desierto es rápida como un rayo. Conozco a alguien que no deja crueldad sin respuesta, que no tolera abuso de poderoso alguno». «¿Quién es, padre?», preguntó Jurema, aferrándose al brazo del cura. «Es un hombre que anda por la sierra, que conoce cada piedra, cada espina, cada gota de agua escondida. Ya fue injusticiado y convirtió la venganza en su forma de actuar. Lo llaman general de la División del Norte». Jurema abrió los ojos de par en par. Todos en el desierto conocían ese nombre. Algunos con miedo, otros con respeto, pero nadie quedaba indiferente. «Ese mismo», confirmó el cura. «Y sé dónde encontrarlo. Tu historia, la de Pepito, va a llegar a sus oídos. Y cuando llegue, ni todo el poder de don Patricio lo salvará de la justicia que se avecina». Pepito, que hasta entonces parecía perdido en su propio dolor, abrió los ojos. No podía hablar, pero su mirada decía todo, una chispa de esperanza se encendía en su corazón. Antes de partir, Padre Hidalgo se arrodilló y le susurró al oído: «Mijo, tu voz fue callada, pero tu historia se va a esparcir por todo el desierto. Y cuando el general de la División del Norte sepa lo que te hicieron, la furia vendrá y nadie podrá detenerla». Esa noche estrellada, compadre, la semilla de la venganza quedó plantada. La noticia viajaría por la sierra, despertando la ira de quien nunca olvida cuando se trata de proteger a los indefensos. El viento cambió, cargado del presagio de la tormenta que se avecinaba. Allá, en lo profundo de la Sierra de los Órganos, donde el viento gime entre las rocas como alma atrapada y los mezquites crecen firmes y cerrados, existía un campamento que ni los mejores rastreadores del gobierno podían ubicar. Entre huizaches y nopales, escondido en una cañada que solo quienes nacieron allí conocían, quedaba la guarida de la banda más temida del norte. Era en ese lugar donde Francisco Villa, el general de la División del Norte, descansaba entre una correría y otra. Pancho Villa, un hombre cuyo nombre hacía temblar incluso a coroneles valientes, transformaba el desierto en un tablero de ajedrez, donde él siempre daba jaque mate. Aquella mañana de septiembre,
Mientras el sol apenas despertaba detrás de la sierra, Villa estaba sentado sobre una piedra lisa, limpiando su rifle con cuidado casi obsesivo, consciente de que cada arma en su banda debía estar lista para la acción. Sus cabellos, ya canosos en las puntas, brillaban debajo del sombrero de charro adornado con medallas y monedas. Sus ojos, pequeños pero penetrantes como balas de Mauser, recorrían el horizonte sin perder detalle. Alrededor, la banda descansaba, unos dormían a la sombra de los huizaches, otros afilaban pistolas o remendaban las cananas gastadas. María Luz, su esposa, tejía en una hamaca colorida, canturreando suavemente una tonada que parecía hablar de nostalgia y tiempos perdidos. «¿Estás inquieto hoy?», le dijo sin levantar los ojos del tejido. «¿Sientes algo en el aire?». Villa dejó de limpiar el rifle y miró a su compañera. Ella conocía cada gesto, cada señal de su instinto. «Sí, María Luz. Hay algo viniendo, algo que va a mover la sangre», dijo, firme, con ese tono que imponía respeto incluso sin alzar la voz. En ese instante, uno de los vigías, Chuy, apareció corriendo por la vereda estrecha que conducía al campamento. Jadeaba, sudaba y se detuvo frente a Villa. «General, hay un padre que quiere hablar con usted. Trae noticias importantes». Villa se levantó despacio. Después de toda una vida en la cuerda floja, sabía que noticias traídas por un cura podían ser bendición o desgracia. En el desierto, las dos siempre iban de la mano. «¿Dónde está?», preguntó, con la mirada que atravesaba cada sombra. «En la entrada de la cañada, esperando permiso. Es padre Hidalgo. Ya trajo recado bueno para nosotros otras veces». El nombre del cura calmó a Villa. Padre Hidalgo era de confianza, uno de los pocos que podía transitar entre todas las clases sin levantar sospecha. Rico o pobre, santo o pecador, todos le tenían respeto. «Dile que venga, y avísales a los muchachos que se mantengan alertas. Plática con cura siempre trae consecuencias», ordenó Villa, con la certeza de que cada palabra contaba. Minutos después, la figura encorvada de Padre Hidalgo apareció en el claro. El sombrero agujereado en la mano, los pies descalzos cubiertos de polvo, los ojos cansados de tanto sufrimiento observado por el mundo. Pero había algo distinto, una urgencia que se percibía en cada gesto, en cada respiración. «Francisco, mijo», dijo el cura acercándose con respeto, «que Dios te bendiga y te guarde». «Que Dios lo bendiga y lo guarde, Padre Hidalgo», respondió Villa, apretando la mano callosa del viejo. «¿Qué lo trae por estos rumbos?». El cura respiró hondo, como quien prepara el pecho para una noticia que duele en el alma. «No es visita de cortesía, mijo. Vine a traerte una historia que hará que tu sangre hierva. Es sobre un niño inocente y un hacendado cabrón. Es sobre injusticia que clama al cielo por venganza». Villa escuchó sin pestañear. Cada palabra lo conectaba con su instinto más antiguo, proteger a los indefensos, castigar a los opresores. Sabía que algo grande estaba a punto de estallar. «Dime todo, padre», ordenó con voz firme. «No quiero detalles suaves, solo la verdad». El aire se cargó de tensión. Incluso los hombres que trabajaban alrededor, ocupados con sus armas y caballos, dejaron de hacer ruido. Todos sabían que lo que estaba por escucharse podría cambiar el rumbo del desierto. Padre Hidalgo miró a Villa a los ojos, asegurándose de que entendiera la magnitud de lo que iba a decir. «Un niño, mijo, un niño llamado Pepito. Lo lastimaron por nada. Y el hacendado que lo hizo, ni todo su poder lo salvará de lo que viene». Villa asintió lentamente, sus ojos reflejando la llama de alguien que estaba listo para actuar. La justicia, esta vez, no sería negociable. Villa cruzó los brazos y esperó, paciente pero alerta. Conocía la manera del cura de contar historias. Empezaba despacio, construyendo el escenario, midiendo cada palabra, antes de soltar la bomba que explotaba en la conciencia de quien escuchaba. «Allá, en San Miguel de los Remedios», comenzó Padre Hidalgo con voz grave, «hay un hacendado llamado Patricio Reis. Un desgraciado que se cree dueño de la vida y la muerte». El campamento se quedó en silencio. Cada hombre y mujer contuvo la respiración. Incluso los pájaros, posados en los huizaches cercanos, parecían entender la gravedad de la historia. «Ese hijo de la chingada le cortó la lengua a un niño de 10 años», continuó el cura, solo porque el niño recitó unos versos que no le gustaron. Villa no movió un músculo del rostro, pero quienes lo conocían sabían que por dentro un volcán estaba a punto de estallar. «Cuente todo, padre», dijo Villa.
Quiero la verdad completa, sin suavizar nada. Y padre Hidalgo contó del niño Pepito, de su corrido profético, de la crueldad extrema del hacendado y del miedo y desesperación de la madre. Contó detalles que hacían que hasta los revolucionarios más curtidos apretaran los puños y tragaran saliva. Cuando terminó, Villa permaneció un tiempo en silencio, la mirada fija en el horizonte. Después, se volvió hacia María Luz, que había dejado de tejer, con lágrimas en los ojos. ¿Te acuerdas de mi hermano Antonio?, preguntó, con voz grave. ¿Recuerdas cómo murió en manos de los soldados del gobierno, implorando misericordia? Sí, Francisco. Hice lo que estás pensando, respondió ella, con voz quebrada pero firme. Villa se giró hacia el cura y, por primera vez en la conversación, apareció una sonrisa sombría en la comisura de su boca. No era alegría, era la sonrisa de quien acaba de encontrar el blanco perfecto para toda la rabia contenida durante años. Padre Hidalgo, ¿conoce bien la región donde queda la hacienda del hacendado? La conozco como la palma de mi mano, mijo, respondió el cura. Ya he andado por allá muchas veces. Entonces usted va a volver, dijo Villa, firme, observar la rutina de la hacienda, cuántos pistoleros tiene, dónde duermen, cómo se organizan, y le dará un recado a la madre del muchacho. Dígale que la justicia del desierto está en camino. El viejo cura asintió. Sabía que acababa de entregar la semilla de un huracán que pronto barrería esas tierras. Y padre, agregó Villa, con voz baja, firme como piedra, dígale al hacendado que sus días de opresor están contados. Puede rezar al santo que quiera, pero no habrá perdón para quien lastima a niños inocentes. Esa tarde, mientras padre Hidalgo se alejaba por la vereda polvorienta, Villa reunió a la banda para la primera reunión seria en semanas. Cuando los revolucionarios escucharon la historia del niño, hasta los más duros bajaron la cabeza, respetando el dolor ajeno. La guerra había sido declarada, y don Patricio Reis ni sospechaba que acababa de ganar al enemigo más peligroso que el desierto había conocido. Cuando el sol se ocultó detrás de la sierra, pintando el cielo de rojo intenso, Villa mandó tocar el clarín que llamaba a toda la banda. El sonido retumbó entre las rocas de la cañada como grito de guerra, y en pocos minutos, todos estaban reunidos en círculo alrededor del general. Eran 20 hombres y 5 mujeres, cada uno con su propia historia de sufrimiento y venganza. Estaba Voltaseca, el más joven, que se unió a la revolución tras ver a su padre asesinado por soldados. Sabino, tirador certero que no fallaba un tiro. Luis Pedro, que conocía la sierra como si fuera un mapa grabado en su memoria. Y el güero, de ojos azules fríos como hielo y corazón ardiente como brasas. María Luz se sentó al lado de Villa, acompañada de las otras mujeres de la banda, Chiquiña, Sila y Nenem. No eran solo compañeras, eran guerreras, capaces de manejar rifle igual que cualquier hombre, con coraje suficiente para enfrentar cualquier peligro. El fuego crepitaba en el centro del círculo, proyectando sombras danzantes sobre sus rostros. El viento traía olor a mezquite y nopal, y en la lejanía se escuchaba el grito solitario de un coyote. Mis muchachos, comenzó Villa, la voz grave resonando en la noche, hoy recibí una noticia que me movió más que cualquier tiro de soldado o amenaza de hacendado. Escuchen bien, porque esto nos va a recordar por qué cargamos rifle, dormimos con un ojo abierto y andamos por este desierto. Hay un hacendado allá en San Miguel de los Remedios, Patricio Reis, que le cortó la lengua a un niño de 10 años, solo porque recitó un corrido. Un murmullo de indignación recorrió el círculo. El güero escupió al suelo, sacudió la cabeza y sus ojos azules brillaron de rabia contenida. General, dijo Voltaseca, joven pero endurecido por la vida, ese hacendado tiene que pagar. No puede quedar así nomás. Es verdad, dijo Francisco, acariciando el cañón del rifle. Hombre que lastima a niños no merece vivir en este mundo. Pero no todos estaban convencidos. Antonio Ferreira, uno de los veteranos, levantó la mano con respeto. General, ese Patricio Reis no es cualquier pendejo. Tiene influencia en el gobierno, soldados en su bolsillo, hacienda grande y pistoleros armados. Si nos metemos con él, nos va a caer el mundo encima. Así es, apoyó Joao Becerra. Ya nos persiguen día y noche. Enfrentar a otro enemigo poderoso podría acabar con nosotros. El campamento quedó en silencio. Era cierto, atacar a un hacendado influyente significaba enfrentarse a la mitad del gobierno de Chihuahua. Pero entonces María Luz se levantó, con los ojos brillando en la oscuridad. Mis muchachos, dijo con voz firme,
Parece que algunos se olvidan de por qué nos hicimos revolucionarios. ¿Fue para aceptar injusticia callados?, dijo María Luz, con voz firme. ¿Para ver niños sufrir y fingir que no nos importa? Si es así, entonces mejor entreguemos las armas y volvamos corderos mansos. ¿Estás bien, María Luz?, preguntó Dada, poniéndose de pie. También yo, intervino Voltaseca, que perdí a mi padre en manos de un hacendado cabrón. Sé bien de lo que hablas. Si nosotros no hacemos justicia, ¿quién la hará? Villa escuchaba en silencio, dejando que cada uno expresara lo que llevaba en el corazón. Sabía que las decisiones tomadas a presión rara vez eran las mejores. Escuchen bien, compadres, dijo finalmente, levantándose despacio. No voy a obligar a nadie a acompañarme en esta empresa. Quien tenga miedo puede quedarse aquí en el campamento. No juzgaré a nadie por eso. Pero yo voy, aunque sea solo. El güero se levantó de un salto, mano en el mango de la pistola. Solo una chingada. Si mi general va, yo voy también. Y quien me quiere impedir que venga, que lo platique con mi fierro. Yo también voy, dijo Voltaseca, firme. Ese hacendado tiene que aprender que en el desierto nadie lastima niños impunemente. Uno a uno, los revolucionarios fueron levantándose, expresando apoyo al plan. Incluso los más cautelosos reconocieron que había momentos en que el hombre debía elegir entre la vida cómoda y la dignidad de su conciencia. Muy bien, dijo Villa, satisfecho. Entonces tracemos el plan. No será un ataque de cobardes, será justicia ejecutada con honor y coraje. Luis Pedro se acercó al fuego y dibujó en el suelo un mapa con una rama quemada. La hacienda del hacendado queda al pie de la sierra, explicó. Es un lugar abierto, difícil de cercar. Pero conozco una vereda que lleva directo a la casa grande sin ser vistos por los pistoleros. ¿Cuántos hombres armados hay?, preguntó Sabino. Unos 15, respondió Padre Hidalgo. Pero la mayoría duerme en el casco, lejos de la casa del patrón. María Luz se arrodilló al lado de Villa y puso la mano sobre su hombro. Francisco, no mates al hacendado. Matar es fácil. Hazlo pagar de otro modo. Hazlo sentir en la piel lo que es ser humillado. Que le arranquen algo, aunque sea un pedazo de su orgullo. Villa la miró con admiración. No solo tenía coraje de guerrera, sino la sabiduría de quien entendía que algunas venganzas eran más dulces si el enemigo sobrevivía para recordar la lección. Tienes razón, María Luz, dijo. Vamos a cortarle la mano derecha, la que usa para firmar órdenes de maldad. Y vamos a dejar un mensaje que todo el desierto recordará. Esa noche, mientras las estrellas brillaban y el viento susurraba secretos entre los huizaches, la banda trazó el plan más audaz de los últimos tiempos. No era un simple ataque, era justicia que iba a resonar en todo Chihuahua. Cuando el gallo cantó anunciando el nuevo día, los revolucionarios más temidos del norte ya estaban listos. Cada uno sabía su papel. Cada paso sería calculado. Y en el desierto, quien planta maldad cosecha tempestad. Para entender la magnitud de lo que Villa iba a enfrentar, primero hay que conocer a don Patricio Reis. No era un hacendadito cualquiera. Era un hombre intocable, con poder político, dinero y pistoleros. Patricio nació rico y heredó de su padre una hacienda del tamaño de una ciudad pequeña, con más de 1000 cabezas de ganado y tierra que se perdía de vista. Pero no se conformó, compró más tierras, inventó documentos falsos, tomó lo que no le pertenecía. Y, según contaba el pueblo, tenía pacto con el demonio. Todo lo que tocaba se volvía oro, mientras el desierto a su alrededor se secaba. Su poder no se limitaba a la hacienda. Controlaba tiendas, molinos, curtidurías, el precio del ganado y quien podía comerciar o no. Era como un rey en aquel desierto, y cualquiera que se atreviera a desafiarlo terminaba enterrado, desaparecido o con el cuerpo flotando en un pozo lleno de balas. Incluso el delegado de la región, don Antonio Queiroz, trabajaba para él. Cada queja se archivaba, y quienes denunciaban eran obligados a retractarse. Muchos intentaron buscar justicia en la capital, pero los tentáculos del hacendado llegaban hasta allá. Políticos, jueces e incluso el obispo hacían la vista gorda a cambio de donaciones generosas. 3 días después de que Padre Hidalgo salió del campamento de Villa, don Patricio recibió visita importante. El mayor Antonio Silvino, comandante de los rurales que perseguían a los revolucionarios. Ambos hombres se conocían bien y tenían negocios en común. El mayor pasaba información sobre movimientos de la guerrilla, y el hacendado financiaba las operaciones. Mayor,
dijo Patricio, sirviendo tequila en copa de cristal. ¿Cómo va la persecución de los bandidos? Complicada, hacendado, respondió Silvino, secando la copa. Ese tal Villa es escurridizo como víbora. Villa se incorporó, revisando cada rostro bajo la luz de la madrugada que apenas empezaba a filtrarse entre los mezquites. Escuchen bien, dijo, la voz grave resonando entre las piedras. Entramos silenciosos. Nadie hace ruido. Nadie dispara primero. Cada uno sabe su lugar y su misión. Cualquier paso en falso puede arruinar todo. Sabino asentía, masticando aún el pedazo de carne seca. General, todo listo. Memorizado. Recuerden, continuó Villa, el portón trasero es nuestra entrada. Padre Hidalgo ya nos marcó la señal. Después, uno por uno, vamos a recorrer la vereda que lleva directo a la casa grande. Luis Pedro, arrodillado sobre la tierra, señalaba con la rama quemada. Aquí es la casa grande, dijo. Aquí el casco donde duermen los pistoleros. Y por acá el portón. Cuidado con la trampa de espinas que pusieron para que nadie entre sigilosamente. Villa caminó alrededor del grupo, deteniéndose ante Voltaseca, el muchacho de mirada aguda. Tú subes a la roca más alta, vigilando el horizonte. Señal de movimiento, avisas inmediatamente. No un minuto tarde. ¿Entendido? Sí, mi general, respondió el joven, con la tensión marcada en cada línea del rostro. Sabino y yo iremos directo a la casa grande, continuó Villa. Solo usamos la fuerza si nos descubren o si hay peligro de muerte para alguno de nosotros. Nadie más dispara. Todos los demás se quedan escondidos, controlando los movimientos de los pistoleros. ¿Entendido? ¿Todos? Entendido, contestó la banda al unísono, con la determinación tatuada en los ojos. El viento, que antes traía rumores de silencio, ahora parecía sostener la respiración del desierto, anticipando la tormenta que se avecinaba. Cada roca, cada mezquite, cada sombra parecía cómplice del plan que Villa había trazado durante meses en la memoria de sus correrías. Recuerden, dijo María Luz antes de que partieran, no queremos muertos innecesarios. Hacemos justicia, no masacre. Hacemos que Patricio Rey sienta, aunque sea un segundo, lo que ha hecho sentir a otros. Villa asintió, su mirada atravesando la línea del horizonte como si pudiera ver la hacienda desde kilómetros de distancia. Así será, susurró. Hoy, el desierto cobra. Uno a uno, los revolucionarios se pusieron en marcha, moviéndose con la precisión de sombras sobre la tierra gris de la madrugada. El portón trasero estaba cerca, oculto por el bosquecillo de huizaches. Villa lideraba la columna, sus pasos calculados, sin hacer el más mínimo ruido. Sabino a su lado, navaja lista y mirada fija, y Voltaseca en la roca, vigilando el horizonte con ojo de águila. Cuando llegaron al portón, Luis Pedro se adelantó y revisó con cuidado la estructura. El rastro de piedra tallada por Padre Hidalgo era apenas perceptible, pero suficiente para guiarlos. Villa asintió. Todo estaba en orden. El silencio del desierto se volvió absoluto, como si incluso la naturaleza contuviera la respiración. Vamos, susurró Villa. La justicia está en nuestras manos, y el desierto será testigo de que quien hace mal, paga con intereses. La puerta cedió sin crujido, y la columna entró, deslizándose entre sombras, con la precisión de fantasmas que habían recorrido esas sierras desde la infancia. Cada paso era un latido de venganza, cada respiración medida como el compás de un corrido que pronto se cantaría en todo Chihuahua. Villa se detuvo unos segundos frente al portón trasero, observando la madera vieja y la sombra del bosquecillo de huizaches que lo cubría casi por completo. Cada respiración del desierto parecía sincronizada con la suya. Los ojos del general recorrían la casa grande, la luz de la ventana del piso superior iluminando por un instante el rostro confiado de Patricio Reis. Recuerden, compañeros, susurró Villa por última vez, mirando al Güero y Luis Pedro. Solo al hacendado. Nadie más. No queremos arruinar la misión. El viento agitó las ramas secas, produciendo un crujido que pareció advertirles. El momento había llegado. Villa empujó el portón suavemente, el sonido apenas un suspiro, y se deslizó hacia el corredor trasero, seguido por sus compañeros. Cada sombra que pasaba rozando la pared era calculada, cada paso medido, cada respiración contenida. Desde lo alto, Voltaseca daba señales con la mano, moviéndose de un lado a otro para alertar sobre cualquier movimiento sospechoso.
Sabino y los otros compañeros habían tomado posición alrededor del casco, asegurándose de que ningún pistolero de reserva saliera al encuentro de Villa y sus hombres. Al llegar al corredor trasero de la casa grande, Villa levantó la mano y señaló: «Ahí está la puerta de la cocina. 2 pasos más y estamos dentro». Luis Pedro asintió, ajustando el sombrero sobre los ojos y manteniendo la navaja lista. Dentro de la casa, Patricio Reis todavía estaba sentado en su poltrona, el puro colgando entre los dedos, el coñac reflejando la luz de la lámpara de aceite. Su indiferencia era casi insultante, confiado en que nadie se atreviera a acercarse a su fortaleza. Villa tomó un respiro profundo, como quien absorbe el polvo y el aire de todo el desierto, y luego levantó la mano, señal de ataque. En un movimiento coordinado, el Güero y Luis Pedro irrumpieron en la cocina, bloqueando la salida de los pistoleros que aún rondaban distraídos. Villa avanzó por el corredor principal, los ojos fijos en la escalera que llevaba al cuarto principal del hacendado. «Don Patricio Reis», dijo Villa con voz grave, que atravesó el silencio de la casa como balazo. «Su hora ha llegado». El hacendado se levantó con un sobresalto, tirando el puro al suelo y alzando los brazos en un gesto de sorpresa y miedo. «¿Qué demonios es esto?», gritó, sin tiempo para pensar. «Niños sufren por culpa de hombres como usted», replicó Villa. «Hoy no venimos a matar, venimos a enseñar que la justicia llega, incluso para los más poderosos». Con rapidez calculada, Villa y sus hombres inmovilizaron al hacendado. La tensión era máxima, el silencio dentro de la casa cortante como cuchillo. Cada movimiento estaba lleno de la intención de enseñar justicia sin derramar más sangre de la necesaria. «Vamos a dejarle un recuerdo», dijo Villa, señalando la mano derecha del opresor. La misma que firmaba órdenes de crueldad. Solo eso y un mensaje para que nunca vuelva a levantar la mano contra inocentes. Patricio Reis gritó y forcejeó, pero los revolucionarios lo sujetaron con firmeza. El corazón de Villa latía fuerte, mezclando rabia y control, consciente de que aquel acto sería recordado en todo Chihuahua como un ejemplo de justicia del desierto. La medianoche había llegado y con ella, el castigo simbólico del opresor. Afuera, el viento seguía murmurando entre los huizaches, llevando consigo la advertencia: en el desierto, quien planta maldad cosecha tempestad. Patricio Reis retrocedió un paso, los billetes cayeron al suelo sin que se percatara. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, ahora brillaban con el terror genuino de quien comprende que la fortuna y el poder no lo salvarán esta vez. ¿Qué vas a hacerme?», balbuceó, buscando la habitación algún arma o ventaja. Villa dio un paso al frente, los pies firmes sobre la madera del piso, respirando con control, dejando que el silencio llenara el espacio entre ellos. «No estoy aquí para jugar, hacendado», dijo, la voz grave resonando en la estancia como trueno. «Ni para quitarte la vida si no es necesario. Estoy aquí para que aprendas lo que significa la justicia del desierto». Patricio tragó saliva, el miedo haciéndole temblar la mano que sostenía el gorro de dormir. Por un instante, la arrogancia se desvaneció de su rostro y apareció un hombre vulnerable, consciente de que los últimos años de impunidad se habían terminado. «¿Vas a cortarme la mano?», susurró, sin dignidad, la voz quebrada por el terror. Villa no respondió de inmediato. Miró al hacendado desde arriba, evaluando cada reacción, cada sombra de miedo que aparecía en sus gestos. Luego, con precisión calculada, bajó un poco el rifle, mostrando que no buscaba un derramamiento de sangre innecesario. «No es por odio, Patricio», dijo. «Es para que nunca más levantes la mano contra los inocentes. Para que recuerdes lo que se siente perder lo que más valoras, tu poder, tu tranquilidad, tu orgullo. Hoy aprenderás que en el desierto, el que siembra maldad, cosecha tempestad». El hacendado temblaba, mirando cada movimiento de Villa, consciente de que cualquier error podía costarle caro. Luis Pedro se mantuvo cerca de la puerta, vigilante, preparado para actuar si algún pistolero del corredor intentaba interferir. Villa levantó la mano derecha del hacendado, la mano que había firmado tantas injusticias, tantos golpes de opresión sobre el pueblo. Con un movimiento rápido y certero, pero sin provocar daño mortal, Villa le hizo sentir el dolor de la justicia, la presión, el corte simbólico de autoridad, el aviso indeleble de que su tiempo de impunidad había terminado. «Que esto quede grabado en tu memoria», susurró Villa. «Cada niño que sufriste, cada lágrima que provocaste, cada vida que destruiste, hoy cobran su deuda». Patricio Reis gritó de impotencia,
sabiendo que había recibido el castigo que la ley humana nunca le otorgó, pero que el desierto y la justicia divina le habían hecho pagar. Mientras tanto, afuera, el viento soplaba entre los huizaches, llevando consigo el murmullo de los cañones del desierto y las sombras de los revolucionarios que habían hecho posible aquel acto. Afuera, el pueblo dormía sin saber que la justicia había vuelto, silenciosa, mortal y sabia. Villa se retiró del cuarto, dejando al hacendado humillado y con la lección grabada en carne y memoria. Luis Pedro cerró la puerta tras ellos, y el güero asintió desde la sombra, señal de que la operación había sido un éxito. La medianoche aún no terminaba, pero en el desierto bravo, una cosa quedaba clara: nadie que sembrara maldad podía vivir impune. Y Villa, con la luna iluminando su silueta entre los huizaches, se fundió de nuevo con las sombras, dejando detrás un mensaje que todo el desierto recordaría. Los dedos del hacendado se movían nerviosos, temblando bajo el control firme de Villa. Cada anillo, cada línea de la piel parecía contar los años de opresión, de maldad y de impunidad. Villa apoyó la hoja de la navaja sobre la muñeca, dejando que el frío del metal recorriera la piel de Patricio Reis, haciéndole sentir el terror que él mismo había sembrado en otros. «Esto no es castigo por venganza, Patricio», dijo Villa, la voz grave como trueno. «Es lección de justicia. Es para que jamás olvides lo que significa lastimar a los inocentes. Para que cada hombre que piense que puede hacer lo mismo, recuerde tu nombre y tiemble». El hacendado gimió, llorando por primera vez sin ningún vestigio de arrogancia. Su mirada buscaba salida, pidiendo clemencia, suplicando una oportunidad de redimirse, pero ya era demasiado tarde. La justicia del desierto no perdona a quien la ha ignorado durante años. Villa levantó la navaja lentamente y, con un movimiento preciso, cortó la muñeca de Patricio Reis, haciendo que la sangre brotara y salpicara el escritorio. El hacendado gritó, un grito desgarrador que resonó por toda la casa grande, mezclándose con el silencio pesado de la medianoche. Villa tomó un pincel improvisado, sumergió en la sangre y escribió en la pared detrás del escritorio, con letras firmes y claras: «Aquí se paga la maldad. Ningún niño inocente queda sin justicia». La sangre aún fresca goteaba, formando manchas sobre la madera del piso, testigo del juicio más esperado del desierto. Patricio Reis cayó de rodillas, el rostro empapado en lágrimas y sudor, entendiendo finalmente que ni su dinero, ni sus influencias, ni su poder podrían protegerlo de la justicia verdadera. «Hoy, Patricio», susurró Villa, «la tierra que pisas está limpia de tu maldad. Que todos los que oprimen recuerden esto: nadie que daña a los inocentes es intocable». Mientras tanto, en el corredor, Luis Pedro vigilaba cada movimiento y el güero mantenía el perímetro seguro. Los pistoleros, aún dudando de lo que escuchaban, permanecían inmóviles, comprendiendo sin verlo que algo terrible había ocurrido arriba. Villa se retiró unos pasos, dejando que Patricio Reis enfrentara su destino, sin matarlo, pero sí dejándole la marca imborrable de lo que significa abusar del poder. Aquella noche, la justicia no necesitó tribunales ni leyes. Se hizo presente la forma más directa y temida, mano por mano, dolor por dolor, deuda por deuda. Al salir por el portón trasero, Villa, el güero y Luis Pedro desaparecieron entre las sombras del desierto, dejando atrás la casa grande y un mensaje claro que recorrería cada rincón del norte: el opresor puede esconderse, pero la justicia siempre lo encontrará. Y así, mientras el viento nocturno movía los huizaches y el primer rayo de luna asomaba entre las nubes, la ley del desierto se había cumplido, recordando a todos que incluso los hombres más poderosos son mortales frente al peso de la verdad y la justicia. Villa lo miró con frialdad, sin un ápice de compasión. Su voz era como el viento del desierto cortando entre las piedras. «No, hacendado, no voy a matarte. Tu muerte no arreglaría nada. Lo que mereces es vivir con esto, marcado, recordando cada segundo lo que hiciste. Cada vez que mires tu muñón, cada vez que cuentes tus monedas, sabrás que alguien pagó por tu maldad, que alguien defendió a los inocentes que tú pisoteaste». Patricio Reis gimió, derrotado, sintiendo como el dolor y la humillación lo desgarraban más que cualquier bala. Villa se acercó, dejando caer la mano cortada sobre el escritorio y señalando la pared con el mensaje sangriento. «Que esto quede claro», dijo. «Justicia para los pobres, justicia para los niños. Pancho Villa. Y tú vas a recordar estas palabras mientras vivas, como el ejemplo de que nadie es intocable, ni aunque tenga riquezas, amigos en el gobierno o ejércitos a su servicio». El silencio volvió a reinar en la casa grande.
La sangre aún goteaba sobre el piso, y el lujo de la habitación parecía haber perdido todo poder frente a la verdad de aquel acto. Villa se giró hacia Luis Pedro y al güero. «Bajemos. La noche nos espera y no queremos testigos innecesarios». Mientras descendían por la escalera, dejando al hacendado temblando en su silla, el mensaje estaba claro para cualquiera que entrara después. La justicia del desierto había hablado, y Pancho Villa había sido su brazo implacable. Afuera, la luna asomaba entre nubes cargadas, iluminando los huizaches y el camino de regreso, como si el propio desierto bendijera el acto de justicia cumplida. Patricio Reis quedó solo, marcado y humillado, con la certeza de que la historia lo recordaría no por su poder, sino por la lección que había recibido esa noche. Cada grito, cada lágrima, cada gota de sangre sería un recordatorio perpetuo de que nadie puede oprimir a los inocentes sin pagar un precio. Villa lo observó con calma, evaluando cada movimiento del opresor. Sus ojos chispeaban entre la determinación y la amenaza contenida. «¿Lo ven?», dijo Villa, señalando el muñón ensangrentado. «Este hombre que ustedes creían todopoderoso, este hacendado que mandaba sin medida, ya no tiene el control. La mano que firmaba órdenes de muerte, la que lastimaba niños y familias, ya no existe». Los pistoleros vacilaron. Algunos miraban al hacendado, otros a Villa, sin saber qué hacer. La autoridad que conocían había desaparecido de un golpe. El miedo se enredaba en sus venas como serpiente venenosa. «Escuchen», continuó Villa. «Nosotros no queremos derramar más sangre de la necesaria. Ya se hizo justicia. Ahora pueden irse, volver a sus casas, y olvidar que alguna vez trabajaron para un hombre como este. Pero si intentan impedirnos salir», alzó el rifle con un gesto firme, «van a conocer lo que es enfrentarse a la división del norte». El güero y Luis Pedro se movieron discretamente a los lados, cubriendo cada ángulo de salida. La tensión era máxima, y cada segundo parecía eterno. El hacendado, tambaleándose y con la mano izquierda temblorosa, hizo un último intento de resistencia. Trató de empujar a los pistoleros frente a él, con un gesto débil que apenas alcanzaba. Villa rió, pero sin alegría, con la risa de quien ha visto demasiadas injusticias y sabe cómo corregirlas. «No más mentiras, Patricio Reis. Hoy eres un hombre común, marcado y humillado. Aprende esto: el poder no es eterno cuando se ejerce sobre los indefensos». Los pistoleros intercambiaron miradas, dudando. La figura del hacendado desarmado y humillado les hablaba más fuerte que cualquier amenaza de bala. Poco a poco, Chico Diablo bajó la escopeta y asintió. «Está bien. Nos vamos. No vale la pena». Villa les hizo un gesto, y los tres revolucionarios avanzaron hacia la puerta principal, dejando atrás al hombre que una vez se creyó invencible. Cada paso que daban resonaba en la casa silenciosa, ahora testigo del fin del reinado de terror de Patricio Reis. Cuando salieron, el desierto los abrazó con su silencio y su sombra. La luna iluminaba el camino de regreso mientras el viento parecía susurrar: «La justicia llega siempre, aunque tarde, y a veces lo hace con la mano del justiciero y la fuerza del desierto». Patricio Reis quedó solo en la casa grande, marcado para siempre, con el recuerdo de su propia sangre y la certeza de que, en la historia del desierto bravo, él sería ejemplo de que ningún poder puede escapar a la justicia. Villa respiró hondo, dejando que el viento del desierto se llevara un poco del olor a pólvora y sangre. La luz de la luna acariciaba las cumbres de la Sierra de los Órganos, dibujando sombras alargadas sobre los cañaverales y los arbustos resecos. Cada caballo avanzaba con paso firme, silencioso, como si también ellos comprendieran la gravedad de lo que acababan de presenciar. «Miren allá», dijo el güero, señalando el horizonte donde el sol empezaba a insinuar su llegada. «Es un nuevo día. Y con él, la historia cambia». Villa asintió, pero su mirada seguía fija en el recuerdo de la casa grande. La sangre en la pared, el muñón del hacendado, las palabras escritas con su propia esencia: «La justicia llegó por los pobres». Pancho Villa. Esa imagen se grabaría en su memoria y en la de todo el desierto, como un aviso eterno. «Cada paso que damos», murmuró Villa, la voz grave y resonante, «es para que el desierto recuerde que no hay tiranía que dure para siempre. Que cada abuso, cada injusticia, cada acto de crueldad, se paga tarde o temprano». Los caballos avanzaban entre la bruma matinal, y cada revolucionario sabía que la dispersión no era solo táctica. Era la manera de proteger lo que habían hecho, de garantizar que el mensaje se propagara como rumor en cada rancho, cada pueblo, cada camino del norte. Luis Pedro, desde el este,
levantó la voz hacia los compañeros dispersos. Que cada hombre y cada mujer que viva bajo la sombra de un opresor recuerde esta noche. Que sepan que la justicia puede llegar en silencio, rápida y con fuerza imparcial. Villa giró la cabeza, contemplando el vasto desierto que se extendía ante ellos. Su corazón no estaba lleno de odio, sino de justicia. Sabía que el miedo y la lección dejarían una huella más profunda que cualquier bala, más duradera que cualquier decreto de gobierno. «Vamos, muchachos», dijo finalmente. «Hoy el desierto tiene memoria, y los que oprimen ya no serán olvidados». Mientras el sol comenzaba a pintar de oro las sierras y los valles, los caballos se adentraron en la neblina de la madrugada. Quedaba atrás la casa grande, el ruido de los pistoleros desconcertados y la marca roja en la pared. Adelante, solo el horizonte, la libertad y la certeza de que la justicia había sido servida. El viento del desierto susurraba entre los arbustos secos, llevando con él una frase que resonaría en cada rancho y cada llanura: quien lastima a los inocentes, tarde o temprano, paga con su propia carne y su propio miedo. Chico Diablo lo miró con desprecio. La lealtad que alguna vez lo unió a su patrón se había transformado en repugnancia. «Patrón, ya no hay nada que vengar», dijo con voz fría. «Lo que le pasó fue justo. Lo que usted hizo no puede ser olvidado ni perdonado». Patricio Reis gritó, desesperado, tratando de mantener la autoridad que se desmoronaba ante sus ojos y ante el juicio silencioso de su conciencia. «Son solo unos bandidos. Unos malditos». El dolor lo quebraba por dentro, y la fiebre subía, consumiéndolo lentamente. Mientras tanto, lejos de la hacienda San Jerónimo, en el desierto abierto, Villa, el Güero y Volta Seca cabalgaban sin prisa, disfrutando de la sensación de libertad y justicia cumplida. El sol ya comenzaba a calentar la tierra, tiñendo de dorado los arbustos y el zacate seco. La brisa del norte traía consigo aromas de mezquite y tierra recién humedecida por la escarcha de la madrugada. «General», dijo Volta Seca, rompiendo el silencio, «¿cree que alguien más va a atreverse a actuar como nosotros lo hicimos hoy?» Villa se detuvo un instante, mirando el horizonte, los ojos entrecerrados por la luz del sol naciente. «No lo sé, mijo», respondió con tono grave. «Pero lo que sí sé es que cada hombre y cada mujer que viva bajo la sombra de la injusticia ahora sabe que alguien tiene el valor de actuar, que hay consecuencias, que la crueldad no permanece impune para siempre». El Güero asintió, acariciando el lomo de su caballo. «El pueblo va a hablar de esto por mucho tiempo. Y cada vez que alguien mencione a Patricio Reis, recordará lo que le pasó y lo que significa desafiar a los débiles». «Exacto», interrumpió Villa. «Hoy dimos voz a los que no la tenían, y fuerza a los que fueron humillados. Eso, más que cualquier botín, más que cualquier fama, es la victoria verdadera». El sol ya había subido más alto, y los tres revolucionarios retomaron el camino hacia el campamento. La sensación de deber cumplido llenaba cada músculo de sus cuerpos, cada latido de sus corazones. No era orgullo ni arrogancia, era la satisfacción de saber que la justicia, aunque tardía, había llegado. Allá atrás, en la hacienda San Jerónimo, el miedo y la impotencia reemplazaban al poder. Chico Diablo organizaba lo que quedaba de los pistoleros, pero la autoridad del hacendado había muerto junto con la mano que simbolizaba su poder. La lección de aquella noche resonaría durante años, no solo en Patricio Reis, sino en cada hombre que creyera que podía oprimir a los indefensos impunemente. En el desierto, mientras el viento movía las hojas secas y el aroma de la tierra húmeda se mezclaba con la bruma matinal, Villa murmuró para sí mismo: «El desierto recuerda todo, y yo me encargaré de que nunca olvide quiénes son los opresores y quiénes los justos». «Sí, la mano derecha», confirmó otro hombre, con voz temblorosa. «La que firmaba decretos de maldad, la que golpeaba a los que no podían defenderse, ahora solo le queda la izquierda». Doña Francisca se llevó las manos al pecho y sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. «Que Dios bendiga a ese hombre, a ese Pancho Villa», dijo. «Al fin alguien que escucha al pueblo y le devuelve justicia». Chuy Pequeño asintió, con la mirada fija en la puerta, como esperando que cualquier sombra pudiera traer de vuelta al temido hacendado. «El miedo ya cambió de bando», murmuró. «Antes temíamos a él, ahora él teme a la historia que se contó, y a nosotros, que somos muchos». En la plaza, los niños corrían entre las calles de tierra mientras sus madres y padres comentaban la noticia con voz baja, temerosa pero llena de alivio. Cada historia que se contaba añadía un matiz heroico a la figura de Villa,
transformando la noche de terror en una leyenda de justicia que los habitantes nunca olvidarían. Por su parte, Patricio Reis, aún en recuperación bajo el cuidado del doctor Severino, no podía dejar de mirar su brazo lisiado y recordar la frase escrita en la pared de su casa: la justicia llegó por los pobres. Pancho Villa. Cada letra, cada mancha de sangre, era un recordatorio permanente de que su poder había sido derrotado, y de que la crueldad tiene precio, incluso para los más ricos y fuertes. Y mientras el desierto se extendía ante el horizonte, los 3 revolucionarios que habían cumplido la misión cabalgaban con calma, cada uno sabiendo que habían marcado la historia, no con oro ni con títulos, sino con la justicia que nadie más tuvo valor de impartir. Villa miró al cielo rojizo de mediodía, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz que no dependía del miedo ni del poder, sino de la certeza de que había hecho lo correcto. En los pueblos del norte, la historia del niño Pepito y del ajuste de cuentas con Patricio Reis se contaría durante generaciones, recordando que incluso el desierto más bravo puede ser testigo de justicia, y que los opresores más temidos pueden caer cuando alguien se atreve a dar voz a los indefensos. El desierto se convirtió en el gran custodio de la historia. Cada roca, cada cactus, cada polvareda que levantaba el viento parecía murmurar los nombres de los protagonistas de aquella noche que cambió para siempre la región: Pepito, Villa, Luis Pedro, El Güero, y, por supuesto, Patricio Reis, cuya crueldad había quedado grabada en la memoria de todos. Los ancianos del pueblo contaban a los jóvenes cómo la justicia puede tomar caminos inesperados, y cómo a veces la ley oficial es lenta o ciega, pero la conciencia del pueblo nunca duerme. Los niños, al crecer, aprendían a diferenciar la opresión del poder legítimo, y a comprender que un solo acto valiente podía inspirar cambios en generaciones. Las historias de Villa no eran cuentos de bandidos, sino lecciones de dignidad y defensa de los indefensos. En la Sierra de los Órganos, donde Villa y su banda habían desaparecido entre veredas y cañadas, la vida continuaba, pero su legado permanecía. La leyenda del general que vengó a un niño mutilado y enseñó que incluso los más poderosos no son intocables, se esparció más allá del desierto, cruzando ríos y llanuras, llegando a otros pueblos y haciendas, siempre con la misma enseñanza: la justicia puede ser temida, pero también admirada, y su recuerdo nunca muere. Los viajeros que pasaban por la región contaban historias a quienes querían escuchar, como un niño silencioso fue escuchado, como un hombre llamado Pancho Villa se convirtió en la voz de los que no tenían voz, y como una pared de sangre se transformó en símbolo eterno de justicia. Cada generación repetía la historia alrededor de las hogueras, en mercados, en iglesias, y la historia nunca perdía fuerza. Pepito, el niño que sufrió la mutilación de su lengua, se convirtió en hombre con una mirada profunda y serena. Su voz callada fue reemplazada por la tinta de sus palabras, escribiendo corridos y relatos que enseñaban coraje y justicia. Cada vez que un hacendado abusivo intentaba imponer su poder, la gente recordaba la historia de la mano cortada y se fortalecía la convicción de que el abuso no quedaría impune. María Luz, Jurema y los otros testigos vivieron sus vidas en paz, sabiendo que el dolor de unos pocos había dejado enseñanza para muchos. Villa continuó su camino hasta su última emboscada en Parral en 1923, pero su leyenda no murió. Cada acto de justicia, cada historia contada, alimentaba el mito de que el desierto tiene memoria y que la opresión siempre encuentra resistencia. Hoy, cuando un visitante se detiene frente a la pared descascarada de la hacienda San Jerónimo, siente que las letras rojas aún arden en el tiempo, que la sangre se ha transformado en justicia viva, y que la lección de Villa sigue vigente. La valentía, la defensa de los inocentes y la justicia nunca se olvidan. Y así, compadre, la memoria del desierto continúa, cantando, rezando, recordando. Los que abusaron y los que fueron valientes, todos viven en sus historias. Porque en el desierto bravo, quien murió no se cayó, se volvió canto en el viento, rezo en el monte, memoria viva que atormenta a los crueles y protege a los inocentes.